Amigos, la semana pasada les expliqué que no había podido subir ningún episodio ya que estaba recuperándome de un episodio con mi salud y recibí muchos mensajes de pronta recuperación, de apoyo. Quiero darles las gracias, son la mejor clase de seguidores que podría tener y esta semana pienso compensarlos. Hoy tenemos 3 historias de lugares embrujados. Historias donde las construcciones mismas, las propiedades, son el escenario perfecto para que se manifiesten las energías paranormales. Por favor, no se vayan de este video sin dejar su like, sin suscribirse y si quieren de verdad apoyar el canal, por favor, compártanos con sus personas conocidas en WhatsApp, en Facebook, en los grupos en los que ustedes estén. Eso nos va a ayudar muchísimo y nos ha ayudado cada semana. Ahora ya es tiempo de que comencemos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia. Lo más importante esta semana es que apaguen la luz. Y ahora sí, quédense con nosotros. Supongo que, como muchas personas, nunca me imaginé poder contar una historia paranormal, vivida en carne propia. Hoy, mi familia y yo podemos hablar sobre esto de manera casual y divertida. Pero la realidad es que cuando nos encontramos en medio de esta experiencia, fue perturbadora, por decirlo menos. Nosotros siempre vivimos en una casa de una sola planta en Irapuato, pero al morir la tía Esperanza, le heredó a mi padre una cantidad de dinero que le permitió comprarnos una casita en Celaya, Guanajuato. Aquella herencia no pudo llegar en mejor momento, ya que mi papá justo había encontrado un nuevo trabajo en esa ciudad, y a mis hermanos y a mí nos venía muy bien tener habitaciones separadas. Por el precio que pagó, era sorprendente el tamaño de la construcción, de unas 3 o 4 veces el tamaño de nuestra casa anterior. Pero lo que sí era cierto es que sacrificó los terminados y la condición de la casa, ya que en realidad necesitaba muchos arreglos. Pero mi padre y mi madre, ambos siendo muy activos y hábiles con las herramientas, no tuvieron miedo en adentrarse a ese proyecto tan demandante de remodelación de la propiedad. La casa era de una viejecita que había fallecido pocos días antes, y sus hijos parecían estar desesperados por deshacerse de la propiedad. Vamos a tener que trabajar mucho, pero la vamos a convertir en nuestro hogar, nos dijo mi padre al darnos la noticia. Seguramente por la edad de la dueña anterior la casa estaba sumamente descuidada, pero nosotros no tuvimos ningún problema con eso. Recuerdo el día que nos mudamos. Mis padres ya habían llevado a la propiedad casi todas nuestras cosas, así que aquel día, en una camioneta prestada por uno de nuestros tíos, llegamos mi familia y yo, solo con lo mínimo. La casa sobresalía en aquella calle en la que se encontraba. En primera, por el tamaño, siendo más alta que las construcciones alrededor. Pero también estaba notablemente más sucia, descuidada y maltratada, como si nunca hubiera recibido ni siquiera una mano de pintura. Por dentro, casi todo parecía viejo y empolvado. Mis padres habían ya estado algunas ocasiones ahí en días anteriores, y aunque habían hecho algo de limpieza, extrañamente casi todo parecía estar cubierto por una capa de polvo. Y digo casi todo, porque la habitación principal, donde dormía aquella viejecita, siendo una habitación enorme,
parecía estar muy limpia, a diferencia de todo lo demás. Aquel gran cuarto contaba con un baño y un closet más grandes que nuestras habitaciones en la casa anterior. Así que mientras mis padres iban rehabilitando las diferentes áreas de este lugar, todos dormiríamos ahí mismo. Tan pronto como la mañana siguiente, mis padres, con la ayuda que nosotros podíamos darles, empezaron la limpieza exhaustiva de aquella casa. Las otras 3 habitaciones quedaron limpias y pintadas en un solo día, pero a la siguiente mañana fue decepcionante ver que el polvo e insectos, específicamente moscas y tijerillas, habían quedado pegados en la pintura fresca, y el polvo nuevamente había tapizado el suelo de aquellas habitaciones. Pero lo más desconcertante fue que en la habitación del fondo, una que mis padres habían planeado convertir en una sala de televisión, aquella cama de tierra parecía tener marcadas pisadas. No eran demasiado claras, ya que aunque el polvo se había acumulado, no era muy profundo, pero era muy visible el patrón de zonas con menos suciedad, como pies que habían caminado por ahí dando vueltas. Nadie dijo nada en ese respecto, y mi madre se apresuró a barrer aquella tierra para dejar limpio todo. Pero no importaba cuánto se barriera o se trapeara. Todos los días, la casa amanecía llena de polvo, a excepción de la habitación principal. Mi mamá contactó a su hermano entonces para que el fin de semana viniera a ayudar a mi papá a sellar grietas y uniones de ventanas, con cemento o silicón según fuera el caso, además de ayudarle a instalar guardapolvos debajo de las puertas. Pero justo los días que siguieron antes de que llegara ese fin de semana, fueron muy extraños. Una de esas tardes, todos estábamos en la planta baja. Mamá y papá pintaban paredes mientras mis hermanas limpiaban los viejos muebles del comedor y yo comenzaba a lijar las sillas que mi padre se había decidido a retapizar y reterminar, cuando comenzamos a escuchar algo extraño. Parecía que en la parte de arriba alguien estaba arrastrando muebles. Aunque seguíamos quedándonos todos en la misma habitación, ya habíamos instalado closets y algunas otras cosas en los demás cuartos de la planta alta, y aquel sonido hacía pensar que alguien arrastraba algo. Seguramente eran los sillones que habíamos puesto en la habitación de televisión. Mi papá en ese momento soltó la brocha y corrió a las escaleras. Supongo que su plan era subir y encontrar infraganti a algún invasor, pero al mismo tiempo que él corría, aquella cosa en la parte de arriba corrió también, con pasos pesados que retumbaban en el techo. Al llegar al pie de la escalera, mi papá se detuvo y entonces comenzó a subir los escalones lentamente. Una vez arriba, lo escuchamos abrir todas las puertas y volverlas a cerrar. Y después, lo vimos bajar un poco más pálido que antes. Nos dijo que era hora de un helado y salimos todos de la casa, sin motivo alguno. Aquella tarde fuimos por un helado y después a visitar a unos tíos y finalmente volvimos a la casa, directo a la habitación principal, la cual mis padres no nos permitieron abandonar en toda la noche. Vimos televisión aquel día hasta estar muy cansados, y cuando mis padres nos ordenaron dormir, apagaron las luces y después la televisión, pero una vez que el ruido del televisor se detuvo, comenzamos a escuchar
música. Parecía como si un viejo radio estuviera sonando en la planta baja. Una vieja canción, creo que de jazz. Sonaba bastante tétrica en aquella sola madrugada. Mi padre simplemente se levantó, puso el seguro en la puerta y encendió nuevamente el televisor y nos pidió que nos durmiéramos. Al día siguiente, temprano en la mañana, mi papá nos dijo que iríamos con mis primos mientras él y mi tío hacían los arreglos en la casa. Y así fue. Fuimos a casa de mis primos, donde mi madre y nosotros permanecimos todo el día, mientras mi padre y mi tío hacían los supuestos arreglos en la propiedad. Pero al empezar a caer la noche, cuando ellos regresaron, traían en la camioneta maletas con nuestras cosas y algunas bolsas también con algunas de nuestras pertenencias. Papá nos dijo que la casa tenía muchas grietas, por lo que se metía mucho polvo. Y además, podrían entrar tal vez animales, y que no era sano eso para nosotros, y que definitivamente ya no podíamos quedarnos ahí. La casa se puso a la venta, y como el terreno era grande, fue comprado por una empresa que la derrumbó para construir algo nuevo, locales. Mi papá incluso tuvo una ganancia considerable de aquella venta y pudimos comprar otra casa apenas a un par de cuadras de distancia de la de mis primos. Además de que mi papá montó un pequeño negocio de fumigaciones que le permitió tener ingresos extra a los de su trabajo. Cuando esto ocurrió, yo tenía 10 años y mis hermanas 8, siendo gemelas. Por lo que los detalles más escabrosos no los supimos sino hasta años después. Aquella tarde, cuando mi padre estuvo con mi tío en la propiedad, ya tenía serias dudas sobre la casa y se las compartió a mi tío, quien por supuesto no creyó nada de lo que escuchó. Le contó incluso de la vez que él subió solo a abrir todas las puertas de la casa. Le contó que en aquella habitación del fondo, apenas por un momento, había visto la figura de un hombre de pie en medio de aquel cuarto. Y por supuesto, esta historia tampoco la creyó mi tío. Pero entonces cuenta mi padre que mientras buscaban grietas en la planta alta, vieron a través de una de las ventanas, en el patio, a un viejecito, un anciano con una barba enorme, que traía un suéter y unos pantalones muy sucios y parecía estar descalzo. A mi papá le llamó mucho la atención y le aterró el color de su piel, que era color piel, pero como si tuviera encima algo verde, como un tono transparente verde, como de algo pudriéndose. Además, las uñas de sus pies eran muy largas, curveadas y amarillentas. Mi tío, que también estaba viéndolo, se echó a correr en ese momento, intentando bajar para atrapar a aquel anciano, que seguramente era un indigente allanador. Mi papá fue tras de él, pero al salir al patio, ellos vieron algo. Algo más que de inmediato hizo que mi papá tomara la decisión de que no podíamos quedarnos ahí ni un minuto más. ¿Qué fue eso otro que vieron? No lo sé. Al menos no de parte de mi papá, ya que él nunca ha querido hablar mucho de eso. Mi tío dice que al fondo del patio,
Una persona con ojos rojos y con una estructura ósea verdaderamente desconcertante yacía encorvado viéndolos. Mi madre realmente no sabe qué creer, pero mi padre sí ha hablado con ella. Y dice mi madre que, sea lo que sea que hayan visto aquella tarde, mi padre estaba convencido de que había sido el mismo diablo. En la colonia en la que vivo existió un edificio abandonado. Lo que anteriormente en los años 90 fue una pequeña fábrica de cajas de cartón, se convirtió durante muchos años en una construcción dejada, abandonada, apenas resguardada por unas tablas apiladas en sus puertas y ventanas. A todos los vecinos adultos les preocupaba que aquel edificio de 2 pisos se convirtiera en refugio de malvivientes o fauna nociva. Pero la realidad es que nadie parecía querer quedarse ahí. La estructura yacía ahí, inamovible, solamente siendo consumida poco a poco por la humedad y el polvo. No era extraño que de vez en cuando algún grupo de adolescentes o algún ocasional vagabundo se toparan con la propiedad y decidieran entrar, ya fuera para hacer algún destrozo o para resguardarse del clima. Pero la verdad es que, por mucha que fuera su necesidad o su ímpetu de hacer alguna fechoría, nadie parecía permanecer ahí más allá de unos minutos. Como era de esperarse, aquella construcción prácticamente se convirtió en una leyenda urbana de la colonia. Aquel lugar en el que se decía que habitaban fantasmas, la Llorona, duendes o incluso brujas, pero, por supuesto, ninguna persona había podido comprobar eso. Y la prueba más fehaciente había sido un vagabundo que hacía mucho tiempo había salido gritando que allí estaba el diablo. Esto ocurrió hace casi 8 años. Era diciembre. Mi familia organizó una posada, así que invité a algunos de mis compañeros de clase. Ellos llegaron desde las 6 de la tarde, pero como la posada empezaría a las 8, nos quedamos mientras tanto platicando todos en el patio junto con 2 primos míos que son de mi misma edad. Hablamos de tonterías de la escuela, de los novios y novias, de las clases, y eventualmente la plática tornó hacia lo paranormal. Ya saben, lo clásico de cualquier reunión: fantasmas, brujas, etc. Y entonces fue uno de mis primos quien me pidió que les contara de aquel tenebroso edificio, apenas a 2 cuadras de mi casa. Les conté de él, lo poco que sabía al respecto y las leyendas infantiles que lo rodeaban. Y supongo que a falta de algo más que hacer, uno de mis amigos sugirió ir a conocerlo. Le dije que no se podía entrar, pero aún así insistió. Y en realidad todos lo hicieron entusiasmados por hacer algo fuera de lo común, algo que pudieran contar, supongo. Tomé mis llaves, le avisé a mi mamá que iríamos un momento al parque y partí junto con todos mis compañeros en dirección de aquella vieja fábrica. Caminaron todos llenos de alegría y entusiasmo, y en cierta forma yo también me encontraba en ese estado. Y de repente llegamos. Aquel viejo edificio estaba frente a nosotros con su pintura azul bastante carcomida por el paso del tiempo. Se los mostré y uno de mis primos mencionó que ni siquiera los vagabundos pasaban mucho tiempo ahí.
Y quizás eso desafió a mi amigo Pepe y nos pidió que entráramos. Yo nunca había ni siquiera pensado en meterme a aquel lugar abandonado, pero con la euforia colectiva me pareció una buena idea. Las 3 chicas que iban con nosotros se sintieron algo nerviosas en el momento y no quisieron entrar, y decidieron esperarnos sentadas en la banqueta de enfrente. Así que solo ingresamos los 6 hombres que íbamos en el grupo. Movimos unas tablas sin mucha dificultad y entramos a la planta baja. Aquel lugar parecía tan calmo y tranquilo. Todo estaba completamente en silencio. Parecía que habíamos entrado a una burbuja donde no se escuchaba casi absolutamente nada del mundo exterior. Mi primo entonces movió unas de las tablas que cubrían unas ventanas, dejando entrar el resplandor de las farolas, permitiéndonos ver la vastedad de ese espacio vacío totalmente sereno. Dimos unos cuantos pasos adentrándonos en la propiedad, que poco a poco se oscurecía más por la falta de luz que no llegaba hasta el fondo. Y fue en este momento que me pareció pertinente decirle a mis amigos que era momento de irnos. Pero entonces Pepe caminó rápidamente alejándose, diciendo que nos faltaba ver las plantas superiores. Y en medio de la oscuridad, lo escuchamos que comenzó a subir unas escaleras. José y Toño le gritaron que se calmara, que ya teníamos que irnos. Pero Pepe no se detuvo. José y Toño, hartos de la actitud de Pepe, decidieron salir para encontrarse con las chicas, acompañados de uno de mis primos. Mientras tanto, Edgar, que era mi otro primo, y yo, decidimos subir a buscar a mi amigo que parecía haber despertado su instinto de explorador en aquel momento, y no podíamos dejarlo ahí. Encontramos unas escaleras que subimos lentamente. En la planta superior, la oscuridad era muy densa. El ambiente era totalmente diferente. Claro, era tan tranquilo como en la parte de abajo, pero de algún modo, el tener poca luz nos provocaba una intranquilidad difícil de describir. Gracias a las lámparas de nuestros celulares, mi primo y yo encontramos la forma de mover unas tablas que nuevamente dejaran pasar la luz de los focos en la calle, permitiéndonos parcialmente la vista de toda aquella planta que, a diferencia del piso de abajo, parecía estar llena de escombros y cosas abandonadas. «Pepe, vámonos», le gritábamos mi primo y yo, pero en ningún momento obtuvimos respuesta. Así que nos adentramos en aquel nivel sorteando las cubetas llenas de papeles y las montañas de cartón que obstruían la vista total de aquel lugar. Maldita sea, no sé en qué momento venimos. Le iba repitiendo a mi primo mientras ambos nos adentrábamos más y más en aquel lugar. Finalmente, después de mucho gritarle, le dije a mi primo que era mejor regresar y esperar a Pepe afuera hasta que se le ocurriera salir. Después de todo, seguramente estaba tratando de asustarnos, y si todos nos íbamos de ahí, su plan se frustraría y terminaría cansándose. Íbamos camino a la salida cuando a la derecha de nosotros noté algo que no había visto antes. Ahí había otras escaleras para subir al siguiente piso. Y ahí, en un pequeño descanso, estaba Pepe, congelado, recargado en la pared viendo hacia arriba. Y antes de que yo pudiera preguntarle que qué hacía ahí,
pude notar su mano con la palma extendida, haciéndonos un gesto para que nos detuviéramos o nos tranquilizáramos. Mi primo y yo no dimos un paso más, y entonces Pepe retrocedió muy lentamente por esos escalones hasta alcanzarnos y jalarnos de la mano como niños, al tiempo que repetía susurrando que guardáramos silencio. Nos alejó de ahí unos metros, y entonces mi primo le preguntó que si había alguien ahí, pero antes de que Pepe pudiera respondernos, un ruido extraño nos hizo brincar de miedo. Parecía como si alguien hubiera tosido o a alguien se le hubiera atorado algo en la garganta, en la planta superior. Sí, sí hay alguien, pero no sé quién es o qué es. Y entonces, de aquellas escaleras que habíamos dejado atrás, vimos bajar la cosa más inexplicable. Era como una especie de tela negra, pero que se movía como flotando, pero a muy poca distancia del piso, casi arrastrándose. Pero casi puedo jurarles que entre aquella tela de repente pude ver una mano pálida que salió de esa forma, de esa cosa negra, y se recargó en el piso como impulsando su arrastre. Y fue en ese momento que aquella cosa empezó a levantarse del suelo. Lo hizo en forma vertical, como si algo o alguien estuviera surgiendo del piso, cubierto por esa tela. No hizo falta quedarnos a ver con detenimiento qué era esa cosa. Los tres salimos corriendo intentando no tropezar hasta llegar a la calle, donde empecé a sentir que me faltaba el aire. Tardé unos minutos en recuperarme, al igual que Pepe y mi primo, que estaban pálidos y temblando. Mis otros amigos y las chicas estaban muy nerviosos y preocupados por lo que nos hubiera pasado. Y cuando nos tranquilizamos, se los explicamos. Pero vamos, sé que aquello que vimos era muy difícil de creer. Todos nos regresamos a la posada desconcertados. Pepe, mi primo y yo intentamos disfrutarla tanto como pudimos. Queríamos olvidar. A los pocos días, un poco más tranquilo, pasé nuevamente afuera de aquella vieja fábrica. Me había convencido de que quizás habíamos malinterpretado algo allá adentro, aquella noche. Pero ese día me sorprendió ver algo distinto. Aquella noche salimos los tres corriendo sin siquiera fijarnos en lo que habíamos movido. Pero esta tarde, conmigo allí enfrente nuevamente, me di cuenta que las ventanas de la planta baja y las del primer piso a la orilla estaban nuevamente cubiertas por tablas. Tablas que seguramente hacían del interior una burbuja oscura y tenebrosa. Tablas que alguien o algo había puesto recientemente otra vez ahí. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de Bisbee, aquí en Arizona. Pero para los que no lo hayan hecho, Bisbee es un destino muy buscado por aquellos amantes de lo paranormal.
Habiéndose fundado como ciudad minera en los 1800, Bisbee es un lugar que guarda la energía de muchas generaciones de personas que han muerto ahí y que ahora deambulan las calles, teatros y hoteles en la ciudad, generando una gran cantidad de apariciones que son reportadas por turistas y locales. Pues bien, atraída por esa atmósfera inquietante, visité la ciudad en compañía de mi esposo hace no mucho tiempo. El aspecto rústico y antiguo de la ciudad es el telón perfecto para la enorme cantidad de historias de fantasmas que todo mundo te cuenta una vez ahí. Asistimos a un concierto que dieron unos amigos de mi esposo, y después cenamos y tomamos un trago con ellos, mientras también nos compartían las historias que ellos habían vivido en ese lugar al que habían asistido en múltiples ocasiones. Sus relatos incluían la aparición de mineros en lugares extraños, sonidos en los hoteles donde se quedaban y sensaciones raras al dormir, como parálisis del sueño, a las que francamente no eran propensos. Pero claro, todo aquello nos pareció interesante, sí, pero al mismo tiempo ajeno y fantasioso. Después de todo, no habíamos vivido nada parecido en nuestras vidas. Y bueno, a mi esposo no le interesaba experimentar algo paranormal, pero a mí los temas de lo oculto siempre me han atraído, y estaba convencida de querer tener una experiencia de ese tipo. Fue en el trayecto de regreso a nuestro Airbnb que todo comenzó a ponerse extraño. Justo por la calle donde accesábamos a nuestro alojamiento, las luces del alumbrado parecieron apagarse en el momento en que llegábamos a ellas. Una sensación opresiva entonces cayó sobre nosotros y nos echamos a correr como niños para llegar a la vieja casa en la que nos quedábamos. Entramos por la cocina y una tarjetita pegada en el refrigerador llamó mi atención. No la había leído cuando llegamos, pero ahora me detuve atraída por unas palabras. Hay un fantasma en la casa. Aquel papel básicamente daba la bienvenida a los huéspedes y daba algunas indicaciones. Después cerraba con una leyenda interesante. Puede ser que escuchen ruidos por las noches. No se preocupen. Hay un fantasma en la casa, pero es amigable. Y quizá, sugestionada por toda una velada escuchando historias de terror, aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente y me dificultaron mucho conciliar el sueño, hasta que finalmente caí rendida. Pero mi descanso no duró, ya que unos minutos después las ganas de ir al baño me hicieron despertarme. Y sin pensarlo, fui al sanitario que estaba afuera del cuarto, al final de un oscuro pasillo. Y fue mientras me lavaba las manos que comencé a escuchar algo extraño. Parecía alguien cantando. No sabía si aquello venía de la calle, pero recuerdo solamente haber cerrado la llave del agua y correr hasta mi habitación, donde mi esposo seguía dormido. Me acosté junto a él y puse más atención. Alguien, una mujer de hecho, parecía estar cantando. Se escuchaba muy bajito, pero no es que el volumen fuera bajo porque se escuchara a la distancia, sino parecía que quien fuera que estuviera cantando lo estaba haciendo con un volumen muy discreto desde dentro de la misma casa. El Airbnb en el que nos quedábamos se rentaba por cuarto, así que podía albergar a más personas. Pero para nuestra fortuna, o tal vez infortunio, aquella noche nosotros éramos los únicos huéspedes en la propiedad.
Empecé a asustarme, cada vez más y más, y poco a poco aquella sensación se convirtió en terror. Intenté despertar a mi esposo, pero aunque me respondía, parecía como si el cansancio no le dejara abrir los ojos, y se volvía a dormir de inmediato. Mientras aquella voz no dejaba de cantar, al tiempo que la madera en la casa crujía, haciéndome pensar que algo se acercaba. Ese algo que no dejaba de tararear esa canción a mitad de la madrugada. Se los juro que mi miedo fue tanto que supongo que me desmayé, porque simplemente recuerdo abrir los ojos por la mañana y apresurarme a contarle a mi esposo sobre la noche anterior, y él ni siquiera recordaba que yo hubiera tratado de despertarlo. La pasé muy mal esa noche, pero ya ahora que han pasado unos meses, estoy segura que gustosamente regresaría a aquel lugar. Así es, amigos. Quiero ver qué me sucede en una segunda ocasión. Y si algo ocurre, ténganlo por seguro que estaré contándoselos aquí. Que tengan buenas noches.